Bueno, vamos a recordar un poco sobre habíamos comentado la clase pasada que los tipos de comunicación celular que vamos en este caso a manejar en el módulo son tipos de comunicación a distancia y tipos de comunicación locales. Cuando nos referimos a tipos de comunicación, es importante comentar que son aquellas formas en las que las células se comunican entre sí. Todas y cada una de las células se están constantemente comunicando unas con otras, tanto localmente como aquellas células en las cuales por medio de mensajeros, por medio de neurotransmisores, ¿no? En el caso de mensajeros pueden ser neurotransmisores, pueden ser hormonas, este, pues están regulando en un momento dado la actividad de las células y tejidos del cuerpo. Entonces, dependiendo de la distancia en la que se encuentre una célula con otra, pues va a ser el tipo de comunicación que se va a llevar a cabo. Entonces, hablábamos de que existen tipos de comunicación tanto a distancia como locales, y dentro de los de distancia comentábamos que existe un tipo de comunicación nervioso, ¿no? Entonces, el ejemplo que poníamos era como lo se ve en el esquema, ¿no? La sinapsis, en el cual el mensajero, en este caso el neurotransmisor, es producido por una neurona, es liberado por el espacio sináptico, este, 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 este neurotransmisor como mensajero llega a su célula blanco, puede ser otra neurona, puede ser alguna otra célula de otro espíritu celular, y la, el detalle de este tipo de comunicación es que es de liberación rápida y de duración fugaz, ¿no? Estamos hablando de milisegundos. Luego veíamos el tipo de comunicación endocrina, que lo vemos en este ejemplo, es el que vamos a estar viendo todo este tiempo, todo este tiempo, ¿vale? Entonces, los cuales se utilizan glándulas endocrinas, órganos blancos, ¿vale? Este es el modelo clásico que vemos del sistema endocrino. Entonces, este, en este caso, una célula endocrina produce una hormona, la cual es liberada, la característica de esto es que es liberada al torrente sanguíneo, en este caso el mensajero como hormona, viaja hacia su órgano blanco y ahí pues igual encuentra un sitio receptor, ¿no? Igual en el mecanismo de acción, en el mecanismo, perdón, el tipo de comunicación nerviosa en el cual la hormona, el mensajero en este caso el neurotransmisor, se libera el espacio sináptico, pues igual tiene que llegar al sitio receptor, lo mismo acá. Y bueno, hablábamos del tipo de comunicación neuroendocrina en el cual se daba, o sea, su característica es que presenta, o realmente es una combinación de los dos anteriores, ¿no? Entonces, la neurona libera un, una hormona, la cual de inicio es liberada al espacio sináptico y posteriormente al torrente sanguíneo. Y ya en el torrente sanguíneo viaja a distancia para llegar a sus órganos blancos, ¿no? Entonces, bueno, el ejemplo de comunicación que mencionábamos la sesión anterior es el tipo de comunicación que llevan a cabo las neuronas hipotalámicas, como la oxitocina y la antidiurética, que son liberadas en el hipotálamo, ¿vale? En unos núcleos llamados núcleos supraópticos y paraventriculares. Tienen estas neuronas, este grupo de neuronas, producen estas hormonas, las cuales son transportadas por acciones largos que llegan a desembocar en la hipófisis posterior, en la neurohipófisis, y aquí se encuentra una red capilar en donde son liberados estas dos hormonas, entonces se cumple con lo visto en esta imagen, ¿no? Entonces ya una vez que se liberan la oxitocina y la antidiurética previamente producidas en estas neuronas hipotalámicas, se liberan en este caso al torrente sanguíneo y de ahí viajan a distancia, viajan a, a los órganos blancos en donde tengan que actuar. Y hablábamos ya estos son los tres ejemplos de tipos de comunicación a distancia, y hablábamos
tipos de comunicación locales, en los cuales la célula no tiene que recorrer grandes distancias, sino que este tipo de comunicación lo hace entre células que están cercanas ahí a su sitio donde se localiza, ¿no? Entonces, el primero de ellos, y es en donde nos quedamos, es el tipo de comunicación parácrina en el cual se utiliza el espacio extracelular, en este caso el intersticio, para que el mensajero llegue al órgano blanco, ¿no? Es el tipo de comunicación que se lleva a cabo entre las células adyacentes, entre las células vecinas. Entonces vemos ahí el ejemplo, ¿no? Ahí aquí tengo una célula o un grupo de células blancos cercanas a mi célula productora, ¿no? Inicial, a mi glándula productora, la cual igualmente libera un mensajero químico, solamente que aquí no lo libera ni al torrente sanguíneo ni a un espacio sináptico, sino lo libera al espacio intersticial para que éste pueda viajar a las células de esta vecindad y pueda llegar a actuar. Entonces, decíamos como ejemplo de tipo de comunicación, ¿no? El clásico que vemos en el módulo es el tipo de comunicación que se desempeña entre las células del islote pancreático, ¿vale? Imagínense que esta es una célula beta y estas son células, una célula alfa, una célula delta, una célula FP, ¿no? O F, también le llaman célula F. Y esta célula emisora, que es la célula beta, produce un mensajero llamado insulina, que a su vez que tiene vía de comunicación endocrina, y dentro de sus efectos pues van a ser sobre todo metabólicos, pues también resulta que puede tener acción sobre la célula alfa, sobre la célula delta, sobre la célula PP, y bueno, la forma en cómo va a ser transportada aquí en este sentido la hormona es por el espacio intersticial, ¿no? La insulina se transporta por el espacio intersticial para que llegue, por ejemplo, a una célula alfa, y aquí en la célula alfa, pues le genera algún efecto. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Las células del islote pancreático, aquí se encuentran, en este caso, formando parte de nuestro parénquima del páncreas endocrino, y entre estas células vecinas van a estar comunicándose unas con otras. El siguiente tipo de comunicación que vamos a ver, que igualmente es local, ¿no? O sea, tanto lo que vamos a ver a partir de este momento, ¿no? Desde el parácrino en adelante, pues ya van a ser tipos de comunicación locales. Entonces, en este caso vemos el yuxtácrino, en el cual igual las células están cercanas una con otra, y la célula endocrina, ¿no? O bueno, la célula emisora, en este caso, se comunica con su célula blanco, bueno, en este caso la célula blanco también le llamamos realmente órgano blanco, pero bueno, el órgano blanco lo interpretamos como el conjunto de células, pero bueno, un sitio blanco puede ser una célula, un tejido, un órgano. Entonces tenemos una célula productora de un mensajero, una célula blanco, y aquí ¿cuál es el asunto? Que el tipo de comunicación en este caso se va a llevar a cabo a través de uniones entre célula emisora y célula blanco. Pueden ser, por ejemplo, uniones desmosómicas, ¿no? O sea, los desmosomas, que son algo así como unos puentes entre células, las uniones GAP, ¿vale? Entonces, aquí, más que liberarse por el intersticio, el mensajero se libera por medio de puentes, ¿no? Por medio de uniones celulares. Entonces, el mensajero viaja, sale de la célula, se transporta por un puente celular, y en ese puente celular va a encontrar o va a ser la forma en que como se comunique con su sitio blanco, y ahí es donde va a encontrar el receptor, ¿no? Entonces se presenta en este caso este tipo de comunicación utilizando uniones, ¿no? Como desmosomas, decíamos, uniones GAP, perdón, entre otros. Los dos últimos que vamos a ver de tipo locales tienen que ver mucho con la autorregulación de la propia célula endocrina. ¿Qué quiere decir? Que la célula endocrina también puede fungir como receptora, ¿vale? Es decir, la misma célula productora original, la misma célula productora del mensajero, por ejemplo, una hormona, puede la hormona no solamente regular
tanto órganos a distancia como órganos cercanos, sino también puede regular a la propia célula que la produjo, ¿no? Entonces, la propia célula endocrina, aquí en este caso va a fungir también como el órgano blanco. Entonces, dentro de estos dos tipos de autocomunicación, vamos a llamarlo de esta forma, tenemos dos ejemplos. El tipo de comunicación autócrina y el tipo de comunicación intrácrina. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Esto lo vemos mucho mejor en las siguientes imágenes. En el caso del tipo de comunicación autócrina, el mensajero químico que produce la célula endocrina es liberado al espacio intersticial y al espacio extracelular, pero inmediatamente que se libera, encuentra un sitio receptor fuera de la célula, ¿vale? En la membrana. Aquí lo ven, ¿vale? Ustedes recordarán que hay hormonas que ocupan receptores de membrana porque no pueden ingresar, ¿no? Entonces a los órganos blancos no pueden ingresar por esa naturaleza química. Entonces, este mensajero químico, al ser liberado por el espacio intersticial, encuentra un sitio receptor dentro de la propia célula que la produjo, dentro de la misma célula original, ¿vale? Y aquí lo vemos, en la parte de abajo ustedes ven el tipo de comunicación autócrino, el mensajero químico se libera por la glándula endocrina, la célula endocrina, y en el momento que se libera, encuentra un sitio receptor dentro de la membrana y ahí mismo actúa, ¿no? Y también resulta que existe otro tipo de comunicación, el que ahora le llamamos intrácrino, en el cual, fíjense muy bien muchachos, aquí el mensajero químico producido por esta célula endocrina no sale, no sale de la célula. Vean que aquí en el autocrino sí sale, encuentra un sitio receptor, pero acuérdense que también van a existir hormonas que por su estructura química eh, pueden tener dentro de sus receptores, o sus receptores pueden estar localizados dentro de la célula, y en aquellos casos en el cual la hormona ocupa receptor dentro de la célula, no necesita realmente salir y encontrar un sitio receptor, sino ahí mismo se produce y en lugar de que salga, actúa sobre receptores de esa propia hormona, ¿sale? Como en el citoplasma, en el núcleo, y ahí mismo actúa, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicación en el cual no sale el mensajero, que conocemos como intrácrino, ¿no? Y aquí nosotros lo vemos, ya esto es una forma integradora de los tipos de comunicación celular, en los cuales, bueno, vemos el tipo de comunicación a distancia prototipo del módulo, que es el tipo de comunicación endocrina, ¿vale? Aquí, pues, ustedes nuevamente ven la célula endocrina, este, emisora, ¿no? La célula endocrina productora de una hormona como la insulina, el glucagón, la que ustedes me digan, la cual es liberada por el torrente sanguíneo para que en este caso viaje el mensajero a su célula diana que está a distancia y ahí encuentre el sitio receptor, ¿no? Para que pueda actuar. Y los siguientes que están viendo en pantalla, pues son los tipos de comunicación locales de los cuales hemos estado hablando, ¿no? Parácrino, el distácrino, el autócrino y el intrácrino, ¿no? El parácrino, pues es el tipo de comunicación local en el cual se utiliza el espacio intersticial y es el que se lleva a cabo entre células adyacentes, entre células vecinas, ¿no? Tengo aquí a mi célula emisora, a mi célula blanco, en la célula endocrina, ¿no? Emisora, vamos a llamarle de esta forma. Eh, en este caso, transporta el mensajero, libera el mensajero por el espacio intersticial y a través del espacio intersticial, este mensajero llega directamente al órgano diana, al órgano blanco. En el caso del tipo de comunicación yuxtácrino, se utilizan, decíamos, puentes o uniones celulares para que el mensajero pueda ser transportado a su sitio blanco. Y los dos que estamos viendo aquí ya finalmente, el autócrino y el intracrino, pues son los tipos de comunicación en el cual la célula emisora se autorregula y también, además de tener el papel de célula productora de mensajeros, también funge como órgano blanco, ¿no? Como órgano diana. En este caso, en este tipo de comunicación, se libera el mensajero químico y este mensajero químico este, inmediatamente encuentra un sitio receptor dentro de la misma glándula original, de la misma célula original.
Y en el caso del intráquino, pues aquí ni siquiera tiene que salir, sino aquí dentro de la misma célula actúa sobre un receptor, ya sea localizado en el citoplasma o en el núcleo, y aquí genera su acción. Estos dos últimos ejemplos los vemos mucho, en este caso, para entender en cierta manera cómo es que las células, cómo es que las glándulas endocrinas en cierta manera regulan funciones dentro de la misma glándula, pero además regulan la secreción hormonal para no estar secretando todo el tiempo las hormonas, ¿no? Dependiendo también de los estímulos que estén originando la liberación de los mensajeros. Pero también importante, estos tipos de comunicación, ¿vale? El distáquino, el autócrino y el intráquino, ¿no? También el paráquino, también se utilizan mucho en los mecanismos inmunológicos. Muy probablemente a lo mejor en inmuno, pues integrando lo que estamos viendo ahorita, pues vean un poco sobre esto, ¿no? Sobre el tipo de comunicación autócrino, intráquino, en el cual en el sistema inmune es altamente utilizado, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, algunas interleucinas también ocupan estos tipos de comunicación, ya que las interleucinas son sustancias con actividad biológica. Entonces, bueno, pues también tienen en este caso en cierta manera el papel como si fueran hormonas, ¿no? O sea, no son como, no se consideran en sí hormonas, pero tienen una actividad biológica muy similar a lo que realizan las hormonas del sistema endocrino. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos, sobre tipos de comunicación, tanto a distancia como locales? No, creo que no, doctor. Creo que No, no, doctor. doctor. Ah, yo tenía una René tiene una duda. de... ¿Quién eres? No, bueno, yo alcé la mano, soy René, y me quedó una duda con respecto a saber si las hormonas como tal ya llevan el mensaje directo a dónde dirigirse desde que son liberadas por la glándula endocrina. Esa sería mi duda. Perdón, puedes preguntar, puedes nuevamente replantear tu duda porque como que no la Ok, capté. sí, está bien. Mi duda es si la glándula endocrina ya libera las hormonas, los mensajeros químicos, en este caso que son las hormonas, ya con el mensaje directo hacia dónde dirigirse, es decir, que no, o sea, viajan por el torrente sanguíneo y toda esta acción, pero estas hormonas ya saben cuál es el órgano diana desde el inicio, ¿no? O sea, no pueden ir así por todos lados e ir a donde quieran, ¿no? Ah, pues sí, porque al final de cuentas, eh, las hormonas en el momento que se liberan al torrente sanguíneo, van a encontrar, o la forma en como capten, en este caso, lleguen al órgano blanco, pues es a través de un receptor, ¿no? O sea, en- dependiendo de la hormona, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Dependiendo, dependiendo de la hormona que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, la insulina, pues la insulina tiene la peculiaridad de que sus órganos blancos se encuentran en todo el cuerpo. Pero aquí, ¿cuál es la determinante? Pues el sitio receptor. ¿Se acuerdan? Ahorita vamos a ver dentro de las definiciones de órgano blanco que el órgano blanco tiene receptores específicos, ¿no? Pues van a haber hormonas que sean liberadas y que tengan precisamente la glándula endocrina en el momento que produce la hormona, pues al momento de liberarla tiene la consigna de enviar esa hormona a algún sitio en específico, ¿no? Por ejemplo, si habláramos del glucagón, ¿no? Vamos a poner como ejemplo el glucagón, que es la contrarreguladora por excelencia de la insulina, ¿no? Entonces, en el momento que se libera el glucagón en el páncreas, ese glucagón va a viajar al hígado, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte de sus órganos blancos, aunque no es el único. También puede viajar hacia el tejido adiposo, puede viajar hacia el tubo digestivo. Y aquí el detalle es que en el momento que viaja, para que se asegure que llegue a ese órgano blanco, pues
la hormona lo que va a hacer es acoplarse a un receptor específico de glucagon, ¿no? O sea, la hormona glucagon no se va a acoplar a algún receptor diferente, ¿no? A un receptor de insulina, de hormona de crecimiento, sino se va a alojar específicamente a su receptor hormonal. Entonces, bueno, las glándulas endocrinas, por supuesto que envían los mensajeros para dirigirse a los diferentes órganos, llevan esa finalidad, pero la forma en cómo se asegura que lleguen a ese órgano diana es a través de acoplarse al receptor. Entonces, algo característico, y esto ya nos estamos con ello adelantando, pues las hormonas poseen receptores específicos. Sí, también contestando la pregunta de René, o sea, al momento que se secreta la hormona, puede viajar a nivel, por la sangre y ahí va a encontrar a su receptor. Se puede estar en todas las células, pero el receptor debe de ser específico y debe de tener alta afinidad, que ahorita, como bien dice el doctor, lo vamos a ver. Por ejemplo, hablando de la insulina tiene comunicación endocrina, es decir, va a viajar a la sangre, ¿sí? Y ahí va a encontrar sus receptores en las diferentes células que son sus órganos blancos. Pero también tiene comunicación parácrina. Y en el mismo páncreas va a encontrar ahí su receptor y ahí también va a hacer su acción, ahí va a llevar el mensaje. Entonces vean cómo una sola hormona va a tener dos diferentes tipos de comunicación. En este caso, la insulina tiene comunicación tanto endocrina como comunicación parácrina. Pablo tenía otra duda. Pablo, Ah, sí, yo tenía una duda. ¿Cuál era la diferencia entre una célula endocrina y una célula diana? pues la diferencia, la de la célula endocrina, pues tú ya tienes unas características, ¿no? Que dime 5 características de una glándula endocrina. Ahorita no hemos visto características, definición y características de un órgano blanco, ¿no? Pero pues ya vimos las características de una glándula endocrina, entonces tú en parte te puedes responder la duda, en parte, ¿no? Una parte. Entonces dime 5 características o 4 características de una glándula endocrina para que sepamos diferenciar. O ¿Mm? pues característica de las glándulas endocrinas era que estaban ricamente vascularizadas, que eran ricamente inervadas, no tenían conductos y que liberaban hormonas. Bien. Oye, Entonces, la, tu, eh, si tú, bueno, inclusive ya con esto hasta te puedes responder la propia pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre una glándula endocrina y un órgano diana, un órgano blanco? esas características, porque las células diana no tienen esas características. Bueno, bueno, y tú ya me dijiste que una glándula endocrina produce una hormona. ¿Qué característica? Así adelantándonos a la definición y algunas características, ¿qué características tendrá la célula blanca? ¿Por qué crees que se llame órgano blanco? Ah, usted dijo que tenía receptores específicos Bueno, esa es una y diferencia. que recibe la hormona. Eso, ¿verdad? Es el sitio donde se capta la hormona. Esa es una característica y otra característica es que posee receptores específicos. Entonces, así, a grosso modo, en forma muy sencilla, en forma muy conceptual, pues el órgano blanco se diferencia de la glándula endocrina porque este es el sitio donde se recibe la hormona. Es algo así como poner, acuérdense de la imagen, vamos a regresar nuevamente. Vamos a regresar la imagen
acuérdense de la imagen que pusimos. Acuérdense de la imagen que pusimos de la, aquí la tengo. Acuérdense de esta imagen, ¿vale? O sea, no se les olvide mucho. Esta imagen del arquero, la flecha, ¿no? Por supuesto que el arco con la flecha y el sitio Diana, ¿vale? Esta es, digamos, la forma en cómo podríamos ejemplificar de una forma muy didáctica el sistema endocrino, ¿vale? Entonces, yo tengo a mi arco y a mi arquero, que representan en este caso la glándula endocrina. Bueno, el arquero también representaría el estímulo, ¿no? Para liberar la hormona. La flecha es representa la hormona, y aquí en este caso la forma en cómo viaja desde el arco hasta el sitio blanco, pues es el aire, ¿no? Pero pues, en este caso las hormonas no viajan por el aire, sino viajan por la sangre, por la linfa, por el espacio intersticial, ¿vale? Dependiendo de la distancia que haya entre este sitio emisor, que es la glándula, y el sitio receptor, ¿no? Y también en un momento dado queremos ejemplificarlo como el sistema de comunicación. Acuérdense que en un sistema de comunicación pues hay un emisor, un mensaje y un receptor. Por eso también la palabra emisor yo la estuve ocupando, porque realmente las glándulas endócrinas, o bueno, las células, en este caso, se comunican con sus órganos diana de una forma muy similar a cómo se están comunicando las personas, ¿no? Ahorita ustedes, por ejemplo, están fungiendo en parte como receptores de un mensaje, en este caso, auditivo. Y yo, en este caso, la maestra o alguno de ustedes, si participa, pues tiene el papel de emisor, ¿vale? Ahorita yo en este momento tengo el papel del emisor, en el cual estoy enviando un mensaje a través de sus computadoras, a través de esta plataforma, y ustedes en ese momento están recibiendo el mensaje. Ahora, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de que, de que ustedes recibieron el mensaje de una forma adecuada? Como de entrada ustedes tienen una forma de recepción de ese mensaje, ¿no? En este caso, su vista, sus órganos de los sentidos, su vista, sus oídos, sirven como sitios de recepción de ese mensaje. Ahora bien, ¿cómo yo me doy cuenta que ese mensaje fue captado? Pues yo de alguna manera como glándula endocrina me tengo que retroalimentar. Entonces, si este mensaje fue captado adecuadamente y llevó a cabo su acción de la forma en cómo se debe de llevar, pues este órgano receptor va a enviar señales a la glándula que la produjo, ¿no? Si yo pregunto, hay dudas y me dicen que no, pues yo estoy entonces retroalimentándome y entonces estoy en un momento dado pensando que el mensaje se lleva a cabo de una forma adecuada. Entonces, de esta forma es como las células se comunican entre sí. Por eso el tema tipos de comunicación refiere a esto, ¿no? Una célula emisora que en este caso le vamos a llamar glándula endocrina, un mensaje que es la hormona y un órgano diana, un órgano blanco, ¿vale? También al órgano blanco le conocemos como órgano diana, ¿vale? Entonces, bueno, es importante esto, muchachos, porque es de esa forma en como nosotros podemos en un momento dado interpretar o comparar en un momento dado la forma en como las células se comunican entre sí. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Sí quedó claro tu duda, Pablo? Sí, ¿Alguna otra duda? Yo, doctor. Yo. ¿No? ¿Nombre? Mónica. Mónica, dígame. ¿Por qué hay algunas hormonas que se unen a proteínas? ¿Para que no sean degradadas en sangre? ¿O para alargar su respuesta? ¿O para que pueda ser para que pueda ser detectada por el receptor de su célula diana? Es muy buena la pregunta.
realmente bueno, en este caso hay diferentes razones por las que las hormonas, los mensajeros, ¿no? En este caso ya poniéndole el título de hormonas, viajan unidas a proteínas. La principal razón, digamos la más importante, es que viajan unidas a proteínas porque al viajar por la sangre, eso les va a ayudar a mantenerse en un medio soluble. Por ejemplo, las hormonas que son liposolubles, como las esteroideas, ¿vale? Son hormonas, acuérdate que son hormonas lipídicas. Si viajan por el torrente sanguíneo en su mayoría, no tendrían la posibilidad o tendrían dificultades en transportarse por un medio acuoso como es la sangre, ¿no? Por ahí eh, decían nuestras abuelitas que el agua y el aceite nunca se han llevado, ¿no? Y pues sí, hay una razón de ser, ¿no? Por la naturaleza química de la hormona. Entonces, para que se asegure que esas hormonas que se liberan, ¿no? De naturaleza lipídica, este, puedan transportarse en ese medio acuoso que es el torrente sanguíneo, o puede ser también la linfa, pues se requiere de que una proteína se una a esa hormona para que le sirva como un vehículo, y ya una vez unida proteína, la proteína sí se mantiene sí se puede mantener en ese medio soluble, ¿no? Sí se puede mantener, sí se puede transportar por ese medio acuoso. Esto va a ayudar o esto va a favorecer que la hormona tenga alcance en sitios que son altamente lejanos, ¿no? Si viajara de forma libre, costaría mucho trabajo que esa hormona llegara a un órgano a distancia. También otra razón por la que las hormonas viajan unidas a proteínas es para alargar su vida media, ¿vale? Ustedes van a leer que las hormonas que se unen a proteínas tienen la propiedad de que la vida media se hace más larga, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso da la posibilidad de que puedan viajar a sitios a distancia, ¿vale? Entonces, en el momento que una hormona se une a una proteína específica, alarga su vida media, ¿no? Entonces, la mayoría de las hormonas liposolubles viajan unidas a proteínas. Una pequeña fracción de estas hormonas sí llega a viajar en forma libre, pero la fracción libre de esa hormona, pues generalmente actúa en órganos que están cercanos. También hay hormonas proteicas que a pesar de, bueno, en este caso, pensando que al ser proteica pueden mantenerse en un medio soluble, pero hay hormonas como yo podría ejemplificar la hormona de crecimiento, algunos factores de crecimiento como los similares a insulina se unen a proteínas, y esto lo hacen para alargar su vida media y para que puedan viajar de una forma más eficiente a su órgano a distancia. ¿Respondí la pregunta? ¿O Sí, doctor, gracias. o te hice más bolas? No, sí, sí. Bueno, ok. Es precisamente ese sí, o el que yo pregunte, ¿hay dudas? Esa es una forma, eso ya lo vamos a ver por supuesto más adelante, como una manera de retroalimentación, ¿no? De retroalimentación positiva o negativa, ¿no? Entonces, de alguna forma también los órganos diana, pues están enviando mensajes, señales, ¿no? Señales a las glándulas endocrinas para saber si esta glándula endocrina deja de producir eh, o disminuye su producción porque esta ya se logró el objetivo, o si en un momento dado esta le dice, no, envíame más, pues la glándula endocrina al recibir la señal te envía más hormona, ¿no? Entonces, ¿de qué depende esa señal? ¿Cuál es la forma en cómo se detecta la señal? Pues en el momento que esta célula diana captó la hormona y se lleva a cabo la acción de la hormona, pues en ese momento esa es una señal suficiente para que la glándula endocrina disminuya su producción o le envíe más mensajero al órgano diana, ¿vale? ¿Algún otro mensaje? Perdón, ahorita estamos con los mensajeros. ¿Alguna otra duda que haya que aclarar? Yo, profesor. ¿Tu nombre? Ana Laura. La Laura. Nada más rápido, ¿las células dianas son para todas las
los tipos de comunicación o simplemente van a ser para la... Se interrumpió la parte de lo que me estabas comentando. ¿Los órganos diana solamente son para qué? ¿Para todo, para la comunicación endocrina o van a ser para todos? Para todas, o sea, vamos a ver, ahí está, ¿no? Este, tanto el tipo de comunicación endocrina, o sea, el tipo de comunicación endocrina es nuestra comunicación prototipo, pero el órgano diana, o bueno, la célula diana, célula blanco, va a tener se va a llamar así no solamente en ese tipo de comunicación, sino el tipo de comunicación tanto endocrino, neuroendocrino, nervioso, parácrino, en todos, ¿vale? Entonces, obviamente aquí pues, en la imagen no se pone, pero realmente aquí tendría que tener el título de célula diana o célula blanco. Acuérdense, una diana, acuérdense, es un blanco, ¿no? Es un sitio donde, es el sitio donde llegan un objeto en específico, ¿no? Ya, volvemos a lo mismo. Imagínense el modelo del arco, la flecha, ¿no? Y el blanco, ¿no? Se llama órgano diana precisamente porque es el sitio donde va a llegar la hormona, ¿no? Ese es el objetivo a donde yo quiero llegar. Entonces, un órgano diana se encuentra en cualquier tipo de comunicación que estemos hablando. Por supuesto que si hablamos de los tipos de comunicación de autocontrol, de autocomunicación, pues la glándula endocrina ahora pasa a ser el órgano diana, ¿no? Entonces tiene características de glándula endocrina que produce el mensajero químico, que es la hormona, pero además tiene receptor específico y por lo tanto cumple también con criterios o con características para ser un órgano receptor, un órgano diana, en este caso. ¿Vale? ¿Sí respondí la duda? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, vámonos rápido, porque todavía nos quedan algunos temas pendientes y la unidad todavía tiene bastante. Perdón, doctor, ¿algo que comentar? No, doctor. Vámonos de volada, porque sí, insisto, hay que ver los contenidos, hay que verlos tampoco a la carrera, pero sí hay que darle un poquito de celeridad al asunto. Bueno, el programa nos pide que veamos un poco sobre célula. A lo mejor ustedes ya vieron o ya han escuchado en algún momento de sus vidas qué es una célula, ¿no? A lo mejor en la secundaria, en clases de biología o en el bachillerato, si también llevaron ciencias de la salud o biología, pues en esas asignaturas seguramente ustedes vieron lo que fue el concepto de una célula. Entonces, una célula se considera la unidad estructural y funcional de los seres vivos, ¿no? Es la mínima expresión de la vida que existe en el planeta. Ahora, eh, dependiendo del organismo, pues dependerá del número de células que tenga, ¿no? Ustedes seguramente, ustedes han escuchado de organismos unicelulares como las bacterias, ¿vale? Y pues nosotros como seres humanos, los animales, pues somos seres multicelulares. Y también seguramente han de haber escuchado el término de célula eucariota, célula procariota. Entonces, las células que poseemos en todos nuestros tejidos, órganos y sistemas, pues están conformados por células eucariotas, ¿vale? Entonces, el, esta célula que, insisto, se considera como una unidad estructural y funcional de todo ser vivo, pues el conjunto de estas células forman tejidos y estos tejidos forman a su vez órganos y estos órganos conforman a todos los aparatos y sistemas que se encuentran en nuestro cuerpo. Ahora bien, la célula no solamente es una unidad estructural, sino también se considera como tal un sistema. Cumple con criterios de sistema. ¿Por qué? Pues porque va a estar compuesto por un conjunto de elementos, en este caso, tanto la membrana, el citoplasma, el núcleo y todos los organelos que tenga esta célula, pues van a estar llevando a cabo funciones en específico, van a estar interactuando entre sí para que logren la finalidad de la célula, que es vivir, ¿no? Y desempeñar funciones en específico, ¿no? Entonces,
Nosotros vamos a describir en términos generales que una célula, dentro de sus características, es que posee una membrana, una superficie celular compuesta por una membrana, una doble capa de fosfolípidos y proteínas, ¿vale? En términos generales lo que constituye la membrana. Y la membrana de la célula eucariota, en este caso las células que nosotros aquí estamos viendo son células eucariotas, pues le va a servir la membrana a la célula como una forma de protección, como una forma de como una forma de protección, y además como una manera de contactarse con el medio externo, ¿no? Entonces la membrana es la parte de la célula que se pone en contacto con el exterior de la propia célula. Tenemos dentro un citoplasma, y en este citoplasma, digamos, una de sus funciones es alojar a todos y cada uno de los organelos que están viendo en pantalla. También tenemos una central, un sitio donde se encuentra la información genética para la réplica de las células, ¿no? Para finalmente lograr la supervivencia, ¿no? O hacer que estas células, en este caso, mantener al tejido vivo y mantenerlo renovándose constantemente. Pero también aquí en la central, en el núcleo y en el nucleolo, se encuentra la información genética para la síntesis de alguna proteína o de alguna sustancia en específico. Entonces, aquí nosotros vamos a tener dentro del núcleo, es, digamos, el cerebro de la célula, y es algo así como la central donde se origina la vida. Aquí vamos a tener el material genético en forma de ADN y ARN, el cual va a estar organizado en cromosomas para tanto la réplica celular como la síntesis de proteínas, ¿no? De sustancias que sean útiles para nuestras células. Y también tenemos un sistema, al ser un sistema, pues, está compuesto por conjuntos de elementos, en este caso estos elementos que tiene la célula, pues son todos los organelos que desempeñan diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vemos a las mitocondrias, que en términos generales siempre le encontramos una función energética, aunque no es la única, ¿vale? Es el organelo específico para la síntesis de ATP. Tenemos en este caso también como parte de los organelos a los lisosomas, que tienen funciones sobre todo de producir enzimas proteolíticas. Tenemos retículo endoplasmático liso con funciones de esterificación y con funciones en algunos casos, de desintoxicación, de detoxificación, ¿vale? De metabolizar, tiene la función de llevar a cabo el metabolismo y la inactivación de alguna sustancia activa, ¿no? Como por ejemplo en el hígado, esa es la función del retículo liso, ¿no? Las sustancias tóxicas, aquí es donde se van a inactivar. Y también tenemos otros organelos como los ribosomas, el retículo endoplástico rugoso y el aparato de Golgi, que van a tener la función de sintetizar proteínas, ¿vale? Entonces, los ribosomas, el retículo endoplástico rugoso, cumplen con la función de llevar a cabo la síntesis de proteínas, y el aparato de Golgi, también llamado complejo trilaminar, pues también termina la función al empaquetar esas proteínas previamente sintetizadas. También tenemos un citoesqueleto en el cual puede estar conformado por un sistema de microtúbulos, los cuales en cierta manera le van a dar movilidad a las células para liberar alguna sustancia o para movilizar algunas sustancias dentro de la propia célula. Entonces, bueno, veamos que en este caso nuestra célula es un organismo muy complejo, y es lo que finalmente origina la vida. Entonces, estas son células eucariotas. Ahora bien, fíjense muy bien, muchachos. Estas células, me queda claro que estas células conforman tejidos como el epitelial, ¿no? Este conjunto de células ya organizado conforman tejidos como el epitelial, el nervioso, ¿no? Por ejemplo, una neurona es una célula. Conforman también tejidos como el muscular, ¿no? También los músculos,
los diferentes tipos de músculo, como el cardíaco, el estriado, el liso, están conformados por diferentes tipos de células. El tejido conectivo, pues ni se diga, ¿no? Con todas sus variantes, ¿no? Con todos sus derivados como el tejido óseo, el articular, ¿no? El tejido hematopoyético, perdón, pues están conformados por células. Dependiendo del tejido van a ser las características de las células que poseen. Entonces, en el caso de las células endocrinas, doctores, en el caso de las glándulas endocrinas, pues también vamos a encontrar algunas características dependiendo de la hormona que produzcan. Y también los órganos diana, en este caso que están compuestos por células, pues también en este caso van a tener características, ¿no? Y dentro de estos elementos que tenemos en esta célula, pues vamos en este caso a utilizar en el órgano diana diferentes organelos. Por ejemplo, para los órganos diana, ¿qué organelos nos serían para nosotros de utilidad? Pues ya de entrada ya dijimos que la membrana no solamente es una barrera, sino también la membrana, además de poseer una doble capa de fosfolípidos, también tiene proteínas que sobresalen, que pueden estar tanto dentro como fuera de la propia célula, ¿no? Aquí instaladas. Se llaman proteínas integrales por esa razón. Entonces, dentro de los elementos que nuestras células eucariotas nos sirven para entender la acción en los órganos blancos, pues aquí nosotros tenemos dentro de los organelos o dentro de los elementos de importancia en las células, pues está la membrana, ¿no? También para nosotros va a ser importante tanto el citoplasma como el núcleo, porque también, tanto en el citoplasma como en el núcleo, pues tenemos receptores, ¿no? Receptores de diferentes tipos de hormonas. Entonces, tanto la membrana, el citoplasma y el núcleo, los vamos a ocupar como organelos o como elementos de importancia en las células blanco, porque van a ser los sitios donde se van a encontrar los receptores. Eso ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. Ahora, si esta célula, en lugar de ser una célula blanco, fuera una glándula endocrina, pues de igual manera, dependiendo de la naturaleza química de la hormona, pues vamos a utilizar algunos elementos que otros, ¿no? Algunos más que otros. Si, por ejemplo, yo soy una una glándula endocrina que produce una hormona proteica como la insulina, pues, ¿qué elementos voy a utilizar? Pues voy a utilizar a los ribosomas, al retículo endoplásmico rugoso, al aparato de Golgi también, porque estos son organelos que me son de utilidad para síntesis de proteínas, ¿vale? Entonces, para síntesis proteica. Ahora bien, piense entonces, ¿qué es lo que vamos a mencionar ahorita? Ahorita vamos a enfocarnos a la biosíntesis de hormonas. Nosotros en el programa, en el módulo, en la unidad 1 vemos solamente la síntesis de hormonas proteicas, ¿no? O sea, aquí entrarían el grupo de proteicas, de polipéptidos, de péptidos, inclusive por aquí podríamos meter al grupo de glucoproteicas, porque bueno, al final de cuentas, aunque nosotros las agrupamos en un apartado, ¿no? Ejemplificamos 4 de estas glándulas, de estas hormonas, finalmente la forma en cómo se sintetizan es similar a las hormonas proteicas. Y también vamos a mencionar hormonas esteroideas. Entonces, ¿qué se requiere para sintetizar una hormona polipeptídica proteica? Pues se requiere de estos elementos, pero además aquí decíamos que en el núcleo vamos a tener la información genética, en este caso organizada en forma de cromosomas, para que entonces esta información genética me produzca, no solamente me sirva para la mitosis, ¿no? Para la réplica celular, sino también me sirva como un sitio para síntesis de moléculas de proteínas, ¿no? En este caso. Entonces, acuérdense que las glándulas endocrinas son tejidos, son conjuntos de células especializadas de origen epitelial, ¿no? Especializadas porque tienen la función de secretar, ¿no? ¿Secretar qué? Hormonas. Entonces, para que yo pueda secretar una glándula endocrina, pues yo requiero, para que yo pueda secretar una hormona en mi glándula endocrina, en este caso una proteica, pues requiero
del núcleo, porque aquí es donde se va a encontrar la información genética, ¿no? También voy a necesitar como elemento importante a los ribosomas, al retículo endoplásmico rugoso, al aparato de Golgi, y los microtúbulos me van a servir sobre todo para la liberación final de la hormona. Ahorita vamos a hablar al respecto. Y bueno, van a existir glándulas endocrinas que produzcan hormonas de naturaleza lipídica, ¿no? En este caso, hormonas esteroideas como el cortisol, la aldosterona, en el cual pues no se van a requerir a lo mejor estos elementos, sino más bien se van a requerir otro tipo de organelos que van a tener, en este caso, una participación importante para la síntesis de estas hormonas. Entonces vámonos partiendo primero por la biosíntesis, cómo es que se biosintetiza una hormona de naturaleza polipeptídica o proteica. Fíjense muy bien. Todo inicia aquí en el núcleo. Entonces, nosotros aquí tenemos el material genético en forma de ADN organizado en cromosomas. Entonces, la glándula endocrina va a tener dentro del núcleo, esa célula endocrina va a tener dentro de su núcleo la información para la síntesis de su hormona que vaya a producir en específico. ¿Vale? Recuerden muy bien que hay cromosomas, ¿no? Que hay cromosomas asexuales en toda célula eucariota, a excepción de los gametos. Hay 44 cromosomas asexuales y 2 que determinan la sexualidad. Entonces, bueno, en el caso de las células eucariotas endocrinas, en esos 44 cromosomas se va a encontrar esa información, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de una hormona como la insulina, en la información en donde se encuentra donde se encuentra la información para sintetizar la insulina es en el brazo corto del cromosoma 11, ¿no? Está en el cromosoma 11, en su brazo corto, ahí en ese cromosoma es donde se encuentra esa información para la síntesis de esa insulina. Bueno, pues ¿qué pasa? En el núcleo, para que se pueda llevar a cabo la síntesis de una hormona polipeptídica como la insulina, el glucagón, la que ustedes me digan, lo que tiene que ocurrir es que este ADN donde se encuentra precisamente esta información, se tiene que desdoblar. Ustedes a lo mejor han escuchado del ADN, ¿no? Del ácido desoxirribonucleico, y pues al final de cuentas esta molécula está conformada por nucleótidos, es decir, una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, citosina, timina, está conformada también por una azúcar pentosa, dependiendo si es ADN o ARN, ¿no? En este caso, una desoxirribosa o una ribosa, que son dos azúcares pentosas, y un grupo fosfato. Eso es lo que en términos generales constituye un nucleótido. Y bueno, todos estos nucleótidos van a estar conformando una molécula en forma de doble hélice a la que se le conoce como ADN o DNA, como le quieran llamar. Bueno, este ADN, al estar conformado por una doble hélice, unidos entre sí estas dos cadenas por puentes de hidrógeno, lo que tiene que ocurrir es que esta doble cadena, se tiene que desdoblar. En el momento que se desdobla, en este caso se expone una de las dos cadenas y ahí es donde se encuentra la información para poder sintetizar la hormona. Pero yo lo que no quiero es el ADN, sino lo que quiero es una copia de ese ADN, y la forma en cómo se hace es a través de una serie de enzimas, ¿no? Unas enzimas llamadas transcriptasas, las cuales van a copiar esa información de esa cadena y lo que van a hacer es sintetizar ARN. Aquí en este momento le vamos a conocer como ARN mensajero. A este proceso en donde se copia esa información se le conoce como transcripción. Es algo así como si ustedes de una publicación de un artículo original le sacan una fotocopia, ¿vale? A eso es a lo que nosotros conocemos como la transcripción. Entonces, yo no voy a utilizar alguna de las dos cadenas, sino lo que voy a hacer es que de aquí, de esta doble cadena de ADN, le voy a sacar una copia de esa información en específico y voy a formar ARN mensajero. ¿Qué pasa después, doctores? El ARN mensajero sale del núcleo, llega a los ribosomas y en el ribosoma el ARN mensajero se va a unir a una ARN de transferencia. ¿Qué ocurre en ese sentido? Bueno,
El ARN mensajero y el ARN de transferencia se unen en forma de tripletes, forman una especie como de tripletes, como de ensamble, en forma de tripletes, y lo que va a hacer el ARN de transferencia es ahora traducir la información de ese ARN mensajero. En el momento que se unen tanto ARN mensajero como de transferencia en forma de tripletes, cada triplete va a originar la formación de un aminoácido. Después se unen otro triplete y se forma otro aminoácido. Ya cuando se forman dos aminoácidos, estos se unen a través de enlaces peptídicos para formar un dipéptido. Luego se vuelve a formar otro aminoácido, el cual se une igual con otro mismo enlace peptídico a la misma cadena, y de ahí se forman varios aminoácidos para formar una cadena de aminoácidos, ¿vale? Que puede ser grande, puede ser pequeña, dependiendo de la hormona, pero esto va a originar la formación de nuestro primer precursor hormonal llamado preprohormona, ¿vale? La prepro, a partir de este momento nosotros vamos a comentar que la preprohormona es nuestro primer precursor hormonal. Bueno, ¿qué pasa después con la preprohormona, no? Imagínense que estamos en las células beta y estamos sintetizando insulina. Entonces, a esta hormona le llamaríamos preproinsulina, ¿no? Adquiere el nombre de la hormona que se está produciendo. Y así como hay una preproinsulina, pues hay un preproglucagón, una preprosomatostatina, una prolactina, bueno, así, ¿no? Con todas las hormonas de naturaleza proteica. ¿Qué es lo que pasa después, doctores? Ya una vez que se forma esta cadena, ya una vez que el ARN mensajero se une al ARN de transferencia para sintetizar la preprohormona, a este proceso se le conoce como traducción. Es algo así como, bueno, ya sacaron la fotocopia del artículo y ahora yo les digo, tradúzcanlo, ¿vale? Si el artículo es en inglés, si ustedes lo transcriben, a lo mejor lo que hacen es sacarle una copia, ¿no? Transcribirlo a mano en el idioma original. Y la traducción es interpretar esa información, ¿no? Es traducir la información al idioma que yo quiero para entenderlo, ¿no? Entonces, si yo ese artículo, esa fotocopia, les pido que lo traduzcan del inglés, del alemán, del chino, del japonés, del que me digan ustedes, al español, pues ahí lo que están haciendo es favorecer que esa información quede traducida para que la podamos interpretar. Entonces, en eso consiste la traducción. El ARN mensajero trae la información para la síntesis de una preprohormona. Entonces, ya una vez que ocurre esta traducción, se sintetiza la preprohormona, en el retículo endoplásmico rugoso, doctores, aquí van a existir enzimas proteolíticas que le van a quitar la primera parte de la hormona, que es la parte pre. A esta parte pre también se le conoce como secuencia líder o péptido señal. Péptido señal porque es el que va dirigiendo la síntesis de la hormona activa. Entonces, en el retículo endoplásmico rugoso ocurre una primera proteólisis en la cual se pierde la parte pre, ¿vale? O la parte de péptido señal para formar la prohormona. Este es nuestro segundo precursor hormonal. Luego, ¿qué pasa? Esta prohormona, nuevamente, ya sea en el retículo endoplásmico rugoso, en el aparato de Golgi, existen enzimas proteolíticas en los cuales ahora se pierde la parte pro y solamente nos quedamos con la hormona activa, la cual va a ser encapsulada en un gránulo de secreción aquí en el propio aparato de Golgi y aquí se va a almacenar. Entonces, hasta aquí en este momento ya tenemos a la hormona formada y previamente almacenada. Por eso también el aparato de Golgi es importante porque este organelo, perdón, es el sitio donde se encapsulan o donde se empaquetan las hormonas, ¿no? En forma de vesículas o gránulos de secreción. Entonces, ya una vez que se empaqueta la hormona, cuando llega un estímulo suficiente para poder liberar a la hormona, ese estímulo va a originar señales dentro de la célula para que entonces ese aparato de Golgi libere el gránulo de secreción donde se encuentra la hormona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este gránulo de secreción, esta vesícula, se transporta desde el aparato de Golgi por el citoplasma hasta llegar a la membrana celular. ¿Sale? Para esto son importantes los microtúbulos. Entonces, aquí encontramos a las vesículas secretoras, pero para eso van a ser importantes los microtúbulos, porque esas estructuras del citoesqueleto
van a originar movilidad dentro de las células. Hagan de cuenta que es como un sistema de rieles, como del de los trenes, los cuales se contraen unos con otros. ¿Para qué? Para que le aporten movilidad a la célula y esto favorezca la movilización de la vesícula desde el aparato de Golgi hacia la membrana. Ahí, en este caso, el calcio tiene una participación importante en la liberación de este gránulo de secreción. Y entonces, una vez que el gránulo, la vesícula, se pone en contacto con la membrana, esta se condensa, esta se fusiona, y esto permite la liberación de nuestro mensajero químico al torrente sanguíneo. Este proceso final en el cual la hormona es liberada se conoce como exocitosis. Aquí donde dice secreción y entre paréntesis dice exocitosis, este es el mecanismo por el cual se libera la hormona proteica, ¿no? Se llama exocitosis o también se le conoce como miocitosis, ¿vale? Entonces, a modo de resumen, vamos a ver. La transcripción entonces consiste en la síntesis de ARN mensajero a partir de ADN. Ese es el primer paso. El segundo paso es la traducción, en el cual el ARN mensajero se une con un ARN de transferencia para formar la preprohormona, nuestro primer precursor. Luego ocurre una primer proteólisis en el retículo endoplásmico rugoso, en el cual existen enzimas proteolíticas que le quitan la parte pre, ¿no? El péptido señal o la parte de secuencia líder. Luego existe una segunda proteólisis en el cual igualmente enzimas proteolíticas ahora le quitan la parte pro, quitan la parte pro a la parte activa de la hormona, que es, digamos, ya nuestro mensajero. Este se almacena en gránulos de secreción o en vesículas en el aparato de Golgi, y cuando llega un estímulo para liberar la hormona, el sistema de microtúbulos favorecen la movilidad de la vesícula para poder liberar la hormona por medio de un proceso llamado exocitosis o hemiocitosis al torrente sanguíneo. Por eso es importante comentar, doctores, que las características dentro de todas nuestras células endócrinas productoras de hormonas proteicas, pues van a ser estas, ¿no? Pues van a tener un núcleo bien desarrollado, abundantes ribosomas, un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, un aparato de Golgi bien desarrollado y un sistema de microtúbulos que me van a favorecer la liberación final de la hormona. ¿Sí queda claro aquí, doctores? Estos son los elementos que vamos a ocupar para la síntesis de una hormona proteica. Por ejemplo, si habláramos de la insulina, por ejemplo, su información genética está localizada en el brazo corto del cromosoma 11 y el proceso es el mismo, ¿no? A partir de este cromosoma 11, en el ADN se encuentra la información en el cual la doble cadena se desdobla, se copia la información y se sintetiza ARN mensajero, el cual viaja a los ribosomas para que se una a una ARN de transferencia y se forme un primer precursor llamado preproinsulina. Esta preproinsulina en el retículo endoplásmico rugoso se pierde, existen enzimas que le quitan la parte pre, nos quedamos solamente con la proinsulina y ya en este caso después la proinsulina se dobla, la cadena que al inicio es lineal, se dobla, se le colocan algunos puentes y sulfuro, aquí yo le llamo como el corte y confección, ¿no? Y una vez que se dobla la cadena y se le colocan estos puentes de unión, estos puentes entre las dos cadenas, se va a perder en este caso la parte pro. A esta parte pro algunos le llaman péptido C, que bueno, eso ya lo vamos a ver a detalle en la carátula. Y la insulina que ya estaba previamente doblada y para que la hormona sea activa, pues las dos cadenas requieren estar unidas a través de estos puentecitos, ¿no? Estos puentecitos puros. Pues ya una vez que se dobla y se le ponen los puentes, se pierde este péptido de unión llamada parte pro, y entonces se separa el péptido C de la insulina, y entonces la insulina es almacenada en gránulos de secreción en el Golgi, y cuando llega un estímulo suficiente para liberar la insulina, por ejemplo, cuando ustedes comen, sobre todo alimentos cargados en glucosa, ¿no? Carbohidratos, ¿vale? En ese momento ustedes le están enviando la señal a la célula beta para liberar la insulina. Entonces, en el momento que
aumentamos las concentraciones de glucosa en el plasma. Esto hace que la célula beta libere los gránulos de secreción de insulina que estaban almacenados por exocitosis o miocitosis. ¿Hasta aquí alguna duda con respecto a síntesis de hormonas proteicas? No, doctor. Creo que No, no, doctor. doctor. No, todo bien. Muy bien. Entonces, ¿qué características, antes de pasar a biosíntesis de hormonas esteroideas, qué características se les ocurre o qué características consideran importantes que pueda tener, por ejemplo, una célula beta? Una célula beta es una célula que forma parte de las células del islote pancreático, el cual va a producir insulina, ¿no? La célula productora de la insulina es la célula beta. Entonces, haciendo una analogía con fíjense, vamos a hacer una analogía muy, muy sencillita, y esto sin saber, ustedes se van a dar cuenta que se van a saber las características de una célula beta sin el hecho de haber visto el tema todavía, ¿no? La histología del páncreas. Esto sobre todo para que ustedes empiecen a aprender y empiecen a acostumbrarse a deducir, ¿no? A deducir los conceptos. Fíjense muy bien, doctores. La célula beta produce una hormona proteica como la insulina, ¿no? Y vamos a hacer la analogía del ciclista o del futbolista. Un futbolista es una persona, ¿no? Es un ser humano que come, que bebe, que piensa, ¿no? Que hace sus necesidades, ¿no? Bueno, pero la profesión que desempeña hace que una parte de su cuerpo esté mejor desarrollada que otra. Sí, me queda claro que tiene una cabeza, que tiene una boca, que tiene un tubo digestivo, que tiene un sistema respiratorio para poder respirar, que tiene un cerebro para pensar, sí, tiene brazos, piernas, demás, ¿no? Pero ¿qué creen ustedes que tenga mejor desarrollado un futbolista? Las piernas, ¿Cómo lo sabes? porque es lo que ocupan cuando están pues jugando y para patear el balón. Claro, es por sentido común, ¿no? Exactamente. Por sentido común, nosotros deducimos que, que el futbolista tiene mejor desarrolladas sus piernas porque en un momento dado es su herramienta, ¿no? Es lo que utiliza para desempeñar su oficio, su profesión o a lo que él se dedica, ¿no? Lo mismo el ciclista, ¿no? Tendrán mejor desarrollado sus piernas porque el ciclista, para él, su herramienta para poder desempeñarse en ese deporte, pues son sus piernas. Exactamente. Y eso no significa que el futbolista, el ciclista, no tengan cabeza, insisto, no tengan un cerebro, una boca, una nariz, pues tienen todo lo que tiene un ser humano, pero lo que tienen mejor desarrollado, pues son sus piernas. Pues igual, la célula beta, pues tiene una membrana, un citoplasma, tiene retículo endoplásmico liso, rugoso, bueno, todos los elementos que ustedes están viendo en esta célula. ¿Vale? En esta célula eucariota. Pues, finalmente la célula beta forma parte dentro de las células eucariotas que integran a nuestro cuerpo. Sí, tienen mitocondrias, tienen lisosomas, tienen retículo endoplásmico liso. Pero entonces, ¿qué tendrán mejor desarrolladas las células beta? Podría ser el retículo endoplásmico rugoso. Exactamente, entonces tienen mejor desarrollado el retículo endoplásmico rugoso, tienen también, que también tendrán bien desarrollado. El núcleo? ¿El núcleo? El núcleo, porque el aparato de Golgi, el núcleo, tendrán abundantes ribosomas, ¿vale? Entonces, ¿por qué tienen mejor desarrollados estos organelos? Pues porque estos son los organelos que van a originar la síntesis de la insulina, ¿no? Los que van a favorecer la síntesis de esa hormona en específico. Sí, que tienen mitocondrias, eso no cabe la menor duda, que pueden tener retículo liso, pues sí, también lo pueden tener algunas características particulares en la membrana, pues sí, pero aquí lo importante es deducir que estos son los organelos que toda glándula endocrina productora de alguna hormona proteica polipeptídica, la que entre dentro de este grupo, pues va a tener mejor desarrollado estos organelos. Entonces, si yo preguntara
¿Cuáles serían características histológicas de una célula beta? Pues ustedes por deducción, ¿qué dirían? Tiene núcleo bien desarrollado, abundantes ribosomas, un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, un aparato de Golgi igualmente bien desarrollado, un sistema de microtúbulos igualmente bien desarrollado, porque son los que van a favorecer la movilidad del gránulo de secreción. Por supuesto, si yo veo en un microscopio a la célula, yo estoy viendo todo esto y aparte estoy viendo los gránulos de secreción almacenados en el Golgi de la hormona involucrada. Y además, si es una glándula endocrina, ¿qué debe de tener? Como 3 características fundamentales. Bien vascularizada. Rica inervada, vascularidad. sí, no tiene conductos. Exactamente, no es vascularizada, no es, perdón, es ricamente vascularizada, muy vascularizada, está ricamente inervada y no posee conductos. Y entonces, ahí está, doctores, ya tenemos características histológicas de una célula productora de una hormona, como la insulina, ¿no? De una célula beta. Y no hemos visto el tema, doctores. Entonces, por eso es importante esta unidad, porque con esta unidad, doctores, con esta unidad, vamos a tener la base para que en las siguientes unidades podamos tener podamos deducirlo y podamos avanzar de una forma mucho más eficiente. Aquí la endocrinología no es memorizarla, sino aprenderla de una forma sencilla, de una forma clara, pero también buscando estrategias para poder razonar y deducir los conocimientos, ¿no? O sea, aquí la endocrinología, más que exigir memoria, exige razonamiento y pensar, ¿vale? Fíjense muy bien, vamos a ver ahora la síntesis de las hormonas esteroideas, así en forma muy sencillita igual, muy rápida. Vamos a ver entonces que las hormonas esteroideas, doctores, pues, en este caso, a diferencia de las proteicas, tienen una naturaleza o un origen a partir de una molécula lipídica como el colesterol. Entonces, el colesterol forma la base de las hormonas esteroideas como el cortisol, como la aldosterona, como las hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, progesterona. Y entonces, quiere decir que a partir del colesterol, de aquí se van a sintetizar todas las hormonas de este estirpe, de este grupo, y nuestras células, nuestras glándulas endocrinas productoras de estas hormonas, lo que tienen es que incorporar de inicio colesterol. El colesterol va a estar almacenado en gotitas de lípidos, en gotitas de grasa, ¿vale? Estas gotitas de lípidos estas gotitas del colesterol van a almacenar este colesterol que me va a servir como la materia prima para la síntesis de estas hormonas. Todo este proceso del cual vamos a hablar en este momento es a lo que ustedes conocen como esteroidogénesis. Esteroidogénesis, si ustedes escuchan este término, esteroidogénesis, pues no es más que la síntesis de hormonas esteroideas, hormonas de este grupo, ¿no? Que al final de cuentas son de naturaleza lipídica. ¿Cómo inicia todo, doctores? Imagínense que esta es una célula productora, esta es una célula como estamos hablando del cortisol en esta imagen, pues imagínense que esta es una célula de la glándula de la corteza suprarrenal. Entonces, nuestra corteza suprarrenal, ya vamos a ver en su momento que la glándula suprarrenal pues tiene una corteza y tiene una médula. La corteza, y la parte externa de la que es conocida como corteza, va a ser la productora de hormonas esteroideas y dentro de esta corteza, pues una de sus capas, la zona fascicular de la corteza suprarrenal, es la que produce el cortisol. Bueno, fíjense muy bien. Entonces, imaginemos que estamos en una célula de este sitio, ¿no? De la zona fascicular de la corteza suprarrenal, ¿no? De la capa media. Entonces, fíjense muy bien. Tenemos aquí ya incorporado el colesterol, el cual se almacena en una gotita de lípido dentro de nuestras células. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este colesterol va a ser transportado hacia la mitocondria y entonces en el momento que se transporta a la mitocondria, este colesterol, doctores, se va a transformar en una molécula de pregnenolona por acción de una enzima, la cual ahorita en este momento no me interesa que se aprendan. Todos los numeritos que van a ver aquí
los vamos a representar como pasos, pero además van a ser representados como enzimas que van a llevar a cabo todo esto, ¿vale? Todo esto es mediado por un proceso de enzimas, ¿vale? Enzimas que tienen la función de deshidrogenar, de hidroxilar, bueno, en fin. Entonces, hay una enzima en específico que transforma el colesterol en pregnenolon. Insisto, ahorita no es necesario que se aprendan las enzimas, pero bueno, si la queremos mencionar, la enzima que lleva a cabo esto es la 2022 desmolasa. Todo esto lo vamos a ver ya en su momento cuando veamos el cortisol como carátula, pero ya lo vamos a ver de una forma mucho más profunda, ¿no? Entonces, el colesterol, al transformarse en pregnenolona, ahora la pregnenolona sale de la mitocondria y se incorpora al retículo endoplasmático liso. Aquí debería decir liso. Entonces, esta pregnenolona ingresa al retículo endoplasmático liso y se transforma ahora en progesterona por acción de otra enzima que no vamos a aprendernos, pero bueno, la queremos en un momento a mencionar. La enzima en específico es la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa. Ojo, no es necesario aprendernos en este momento las enzimas, ¿vale? Pero bueno. Luego, ¿qué sigue? La progesterona se va a transformar en 17-alfa-hidroxiprogesterona por acción de una enzima llamada 17-alfa-hidroxilasa. Insisto, no hay que aprendernosla, ¿no? O sea, al final de cuentas son procesos de deshidrogenación e hidroxilación. Entonces, bueno, al final de cuentas la pregnenolona sale de la mitocondria, se mete al retículo endoplasmático liso, se transforma en 17-hidroxiprogesterona y después esta progesterona se transforma en 11-desoxicortisol. Todo este proceso es mediado por una serie de enzimas para que finalmente obtengamos nuestro último precursor, que es el 11-desoxicortisol. Aquí participa igual otra enzima llamada 21-hidroxilasa, insisto, no se la aprendan. Y este desoxicortisol, ¿qué pasa ahora? Ahora va a ocurrir lo contrario a la pregnenolona, que en lugar de meterse, va a salir del retículo endoplasmático liso, va a meterse a la mitocondria nuevamente, y este 11-desoxicortisol se termina transformando en cortisol por una última enzima, la enzima que finalmente termina de cumplir con el proceso. A esta enzima le llamamos 11-beta-hidroxilasa, pero bueno, al final de cuentas solo la mencionamos. Entonces el cortisol, una vez que se sintetiza, sale de la mitocondria y de ahí sale al torrente sanguíneo para poder actuar sobre los diferentes órganos en donde tenga que actuar, ¿vale? Obviamente en los sitios receptores. Entonces aquí a grosso modo, doctores, número 1, las hormonas esteroideas derivan del colesterol. Ese es un punto importante. Los elementos celulares que vamos a ocupar para la síntesis de una hormona esteroidea como el cortisol, pues van a ser principalmente las mitocondrias y el retículo endoplasmático liso. Y a través de una serie de reacciones enzimáticas de hidroxilación y deshidrogenación, a partir del colesterol es como se va a sintetizar el cortisol. Si en lugar de estar en la zona fascicular, en la capa media de la corteza, estuviéramos en la capa externa, es decir, la zona glomerular, esta zona es especializada en sintetizar aldosterona. Esta diferencia del cortisol, que es un glucocorticoide, la aldosterona es un mineralocorticoide, pero al final de cuentas el proceso es el mismo. El proceso termina siendo el mismo, ¿vale? El proceso termina siendo similar. Aquí la única diferencia o las diferencias van a ser las enzimas que estén participando y los precursores, ¿no? Los intermediarios, ¿vale? Entonces, igualmente la aldosterona se sintetiza a partir del colesterol, el cual está almacenado en gotitas de lípidos, y este colesterol se transforma en pregnenolona, y la pregnenolona sale de la mitocondria, entra al retículo endoplasmático liso, y la pregnenolona se transforma en varios precursores que van a originar un último precursor llamado 11-desoxicorticosterona, el cual transforma la 11-desoxicorticosterona en corticosterona, y la corticosterona, por acción de una enzima aldosterona sintetasa, se transforma en aldosterona. No se aprendan este proceso, es otro ejemplo, es otra manera de ejemplificar la esteroidogénesis. Entonces, yo creo que con este ejemplo lo explicamos de una forma sencillita para que ustedes vean de qué manera las hormonas esteroideas se van a sintetizar. Entonces, insisto, lo importante es
entender que estas derivan del colesterol, el cual está almacenado en gotitas de lípidos en las células. Los organelos que se ocupan son mitocondrias, retículo endoplasmático liso, y a través de una serie de reacciones enzimáticas de hidroxilación y de deshidrogenación, a partir del colesterol es como se sintetiza el cortisol por un proceso llamado esteroidogénesis. Por lo tanto, doctores, por esta razón, las células endocrinas productoras de hormonas esteroideas deben de cumplir con estas características. Sí, me queda claro que van a tener retículo endoplásmico rugoso, núcleo, aparato de Golgi, pero no van a ser los organelos de importancia, los que van a estar mejor desarrollados, sino en este último caso, los organelos mejor desarrollados de cualquier hormona, de cualquier glándula endocrina productora de esteroides van a ser las mitocondrias, es decir, vamos a tener mitocondrias abundantes y un retículo endoplásmico liso bien desarrollado, además de encontrar gotitas de lípidos, gotitas de colesterol en el citoplasma. ¿Vale? ¿Sí queda claro esto, doctores? Sí, doctor. Doctor. ¿Alguna duda? No, doctor. ¿Mi nombre? No. Ah, ¿no? Ok. Doctora, No, doctor, mañana pónganse en estudiar porque mañana iniciamos con preguntas antes de iniciar el tema. doctores, mañana vamos a ver todo lo característico de órgano blanco, ¿sale? Hoy surgió la duda de lo que es órgano blanco, qué es receptor y todo este asunto. Bueno, lo podemos ver así en forma muy rápida, ¿no? Lo que es órgano blanco y receptor. Y ya mañana nos enfocamos, como mañana vamos a ver mecanismos de acción hormonal, ¿sale? Va a ser importante, doctores, que vean el video que se les recomendó en Classroom. Y bueno, así en forma muy rápida, un órgano blanco, así muy sencillito, es cualquier célula, tejido o órgano capaz de fijar a una hormona en forma selectiva para llevar a cabo una respuesta, ¿no? Es el sitio donde se recibe la hormona, ¿vale? Entonces, un órgano blanco es cualquier célula, tejido u órgano capaz de fijar a una hormona en forma selectiva, ¿no? Hace rato que tenían la duda de cuál era la diferencia entre una glándula endocrina y un órgano blanco. Pues el órgano blanco, el órgano diana, es el sitio donde la hormona es captada y es ahí donde va a actuar la hormona, ¿no? Entonces, características de un órgano blanco es el sitio donde se recibe la hormona. Y bueno, por supuesto que la hormona no va a llegar a cualquier sitio del órgano blanco, ¿no? Que puede estar representado por una célula, un tejido o un órgano, ¿no? Entonces, el sitio donde se recibe la hormona es el receptor hormonal, ¿no? Entonces, una característica de este órgano blanco es que posee receptores específicos, ya sea que estén localizados en la membrana o dentro de la célula. Y una vez que se recibe la hormona en este receptor específico, se lleva a cabo una respuesta hormonal a través de un mecanismo de acción hormonal. Y bueno, como parte de las características de un órgano blanco es el poseer receptores, pues los receptores, doctores, van a ser los sitios donde sean recibidas las hormonas y bueno, en este caso, la definición de receptores proteína es que es una proteína de alta especificidad, ¿no? Y de alta selectividad, capaz de ligar a una hormona en forma selectiva. Es en este caso el sitio donde se recibe a la hormona, en este caso el primer mensajero, es altamente específica cada hormona, ¿vale? Es decir, la hormona, la insulina tiene el receptor específico donde se acopla, la insulina no se va a acoplar al receptor de glucagón o al receptor de otra hormona, ¿no? Entonces, tienen alta especificidad, es algo muy importante, ¿vale? Aquí es donde se traduce y se amplifica la señal hormonal, y bueno, la unión es reversible con la hormona. También algo importante es que los receptores son saturables, es decir, una vez que se ocupa el receptor, pues en este caso ya no puede el receptor, no puede la hormona ser desplazada una vez que se forma el complejo hormona-receptor. Y otra característica es que al ser proteínas, al ser moléculas como las hormonas, pues también poseen una vida media. Bueno, todo esto lo vamos a ver el día de mañana. Va a ser una sesión, vamos a pausar ya a detener, perdón, la grabación. Pues pónganse a leer sobre órgano blanco nuevamente, receptores, lo vamos a retomar mañana.